pasamos del arte a un tema, vamos a hablar sobre una charla que se va a dar especialmente en cultura, las empresas ferroviarias francesas en Santa Fe, a cargo del arquitecto Rubén Benedetti, quien ya lo tengo en línea, y vamos a hablar sobre las 6 décadas de impulso al desarrollo del territorio provincial. ¿Cómo le va, arquitecto? ¿Bien? Hola Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo encontramos dando clases, pero bueno, este es el horario que estamos al aire, lamentablemente. Entre clases. Entre clases, ¿qué le dijo a sus alumnos? Hubo una clase larga hoy muy linda de las vanguardias arquitectónicas del siglo XX. Muy bien. Bueno, coménteme, ¿por qué la importancia, ¿no?, de saber sobre las empresas ferroviarias francesas en Santa Fe? Cuénteme usted. Bueno, el propósito un poco de esta charla es echar un poco de luz sobre algunas empresas, algunas situaciones de compañías que generalmente no son tenidas en cuenta cuando uno piensa en las empresas ferroviarias en la Argentina. Hay como una especie de consenso dominante que pinta al ferrocarril como producto de las empresas británicas. Exacto, exacto. Y el hecho es que en el contexto de todos los ferrocarriles que supimos tener hasta la cuarta década del siglo XX, las compañías francesas fueron más o menos el 10% del total. Un 65% más o menos era de capital británico, lo cual justifica que uno tenga esa visión. Claro. Y el resto eran de capitales argentinos, alguna parte del Estado Nacional y algún pequeño emprendimiento privado. Pero los franceses sumaron el 10% del total nacional, y lo importante es que en la provincia de Santa Fe tuvieron el 25% de las vías tendidas, es decir, que uno de cada 4 kilómetros de vías que tuvo tendida la provincia era de empresas francesas. Bien, ¿y cómo era la administración de las empresas francesas en los trenes? Porque nosotros siempre tenemos, por lo menos el clamor popular es que los ingleses administraban bien los trenes, ¿no? Bueno, en lo que hace al funcionamiento, en lo que fueron los servicios de carga y en los servicios de pasajeros, los que lo tuvieron, no hay referencia de que el servicio haya sido óptimo. No era un servicio de primerísima calidad, para ser franco, pero era un servicio regular, prestado en horario, a término, con servicios que cubrían toda la provincia. A mí me parece que vale sobre todo destacar el rol que tuvo el ferrocarril que construyó la que se llamó la Compañía Francesa de Ferrocarriles en la provincia de Santa Fe, que puso en funcionamiento un ferrocarril que fue conocido como Ferrocarril de Santa Fe, y que, originándose primero como un pequeño sistema que abastecía a las primeras colonias agrícolas en el centro de la provincia, después se extendió en 1892 hasta Rosario, en el sur, y llegó al Chaco por el norte. Es decir que es un sistema ferroviario que prácticamente se transformó en un sistema regional que vinculaba a la provincia en todas sus áreas productivas, en las áreas cerealeras y en las áreas madereras del norte, en un rol que, como yo les decía recién, primero arranca sirviendo a las colonias que ya estaban creadas, pero que después hace el rol de ferrocarril pionero y abre el territorio de la provincia. Pensemos Vera, Reconquista y al norte, que está todo impulsado por la instalación de estas empresas ferroviarias. Claro, logró conectar distintos pueblos y distintas ciudades, usted me está diciendo, ¿verdad? Sí, es más, en una extensión que ocurre antes de la entrada de las provincias francesas, de la empresa francesa, había llegado hasta San Cristóbal. Claro. Y por intermedio de una empresa que también duró muy poco tiempo, que después pasó a manos del Estado, se logró la vinculación de la ciudad de Santa Fe con Tucumán, lo cual hacía que a través de las vías francesas tuviéramos la conexión Tucumán-Santa Fe-Rosario, y esa conexión era la que permitía, una de las conexiones, porque no era la única,
que permitía alimentar la refinería de azúcar que funcionaba acá en Rosario. Claro, sí. Ustedes se acordarán que la avenida se llamaba Avenida de las Tres Vías, la que hoy corre al lado en Puerto Norte. Se llamaba de las Tres Vías, pues justamente entraba el ferrocarril Central Córdoba, el Central Argentino, si mal no recuerdo, y el provincial de Santa Fe. Claro, había 3 caminos para acceder a la misma empresa. Claro, y esas vías ahora son las que administra el Nuevo Central, ¿no? El Nuevo Central Argentino. Las francesas, no. Las francesas en su mayor parte, salvo pequeñas porciones, fueron desactivadas, lamentablemente. Y esa es una de las cosas que a mí me parece interesante destacar, porque generalmente le echamos la culpa a los años 90 y al proceso privatizador de los años 90. Me acuerdo de Menem. Tal cual. Y en el caso de las empresas francesas es muy notable que el vínculo ferroviario con Santa Fe y el vínculo con el norte de la provincia se perdió en 1949. Esto es importante porque es verdad, en la gente, en el clamor popular, quedó que los trenes sí realmente se vinieron abajo con la privatización de los 90, es verdad. Nora, a mí hay una de las cuestiones como arquitecto que más me llama la atención, que es que inmediatamente después de producida la nacionalización, que ocurre antes de la nacionalización de las empresas francesas, ocurre en diciembre de 1946, por una negociación de Estado a Estado entre Francia y el Estado Nacional, y el Estado francés interviene para la venta en bloque de las 3 compañías, de las que yo voy a charlar, porque lo que es muy interesante es que las 3 compañías francesas que operaron, las 3 confluyeron en Santa Fe y las 3 tenían un punto donde se podían enlazar en la ciudad de Rosario. Bueno, lo que es interesante tener en cuenta es que a partir de la nacionalización se empieza a producir muy rápido la desactivación de ramales, la desafectación de infraestructuras, y uno de los más significativos para mí es que hoy la terminal de ómnibus de Rosario, que era justamente la estación Rosario del ferrocarril de Santa Fe, al ser desactivada, inmediatamente el gobierno decide convertirla en terminal de ómnibus. Claro. Levanta las rieles. Me recuerda el año, usted dijo en el 49. 1949. Y la reinauguración como terminal de ómnibus se va en 1950. Y ocurre una cosa que esta era lo que quería comentar, que a mí me parece una situación que sería considerada un agravio. Es que a quien se le encomienda la obra para transformar la estación de ferrocarril a estación de colectivos es a los propios empleados ferroviarios. Increíble. La obra de transformar una estación que servía el vínculo Rosario-Santa Fe en estación de ómnibus la hace el propio ferrocarril. Qué increíble, qué increíble. Son circunstancias, no indican nada, pero ayudan. Indican. A mí me parece que es interesante que cuando opinamos sobre el tema ferroviario, que todo el mundo tiene la añoranza de que vuelva y que volvamos a tener la posibilidad de vínculo, está bueno que sepamos la realidad de que hay servicios que los perdimos hace 75 años. Sí, yo coincido con usted. A veces se habla ligeramente sin conocer la temática, ¿no? Lo cierto es que, o se dice, yo soy de la época que se comía en el tren. Yo me acuerdo cuando nosotros yo no soy de Rosario, por eso cuando usted me decía que antes se llamaba las 3 vías, no lo sabía. Yo soy de Quilmes, de Buenos Aires, y tomadora del General Roca, padeciéndolo toda la vida. Entonces, le estoy hablando de los años 70, cuando yo estudiaba en la UBA, y resulta que se decía, no, trenes eran los de antes. Siempre estuvo ese preconcepto. No, voy a pedir un poquito de agua, por favor, gracias. Siempre se tiene ese preconcepto. Bueno, lo cierto es que toda esta temática que está abordando el arquitecto, quien es mi interlocutor, Rubén Benedetti, se va a conversar el jueves 23 de abril, o sea, mañana a las 19:30 horas, en la sede social de Jockey, ahí que es una actividad sin cargo, que tiene unos auspiciantes que no los vamos a nombrar, pero es una charla sumamente interesante sobre el impulso al desarrollo del territorio provincial. Es una de las cosas que uno más admira cuando se va al exterior, es justamente la conexión ferroviaria que hay, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
Entonces, ¿qué más le digo? Dígame usted algo más, me distraje con el A mí me agua. parece interesante en esto que cuando recordamos el ferrocarril y añoramos el ferrocarril y se pone justamente en cuestión el por qué no hay, y se confía siempre en el Estado, a ver, ¿por qué el Estado no hace esto? ¿Por qué el Estado no hace otro? Claro, claro. A mí me parece, yo una de las partes, lo que pienso mostrar, lamentablemente no lo puedo hacer gráfico acá en esta charla, es verificar en mapas el proceso de expansión de la red que en la provincia entre 1888 y 1892 crece de una manera aceleradísima, Claro. haciéndola pico y pala, no hacían grandes maquinarias, nada, Sí, estaba sí. la resolución de hacerlo, el capital para hacerlo, y la decisión de abrir el territorio. Y bueno, lo que es interesante cuando hablábamos de esa comparación respecto a las empresas británicas, es de qué manera se gestionó esto, ¿no? Pues sabemos que las empresas británicas tenían accionistas británicos, que se emitieron acciones, que fue haciendo ampliaciones de capital, etcétera, etcétera. Y también un poco en esta cuestión de hacer una mirada histórica aséptica, nunca hay una mirada aséptica, porque siempre en el ojo del lector hay una intención. Sí, siempre hay algo subjetivo que allí surge, sí. Esto es la realidad. Pero lo que aparece, y que también yo voy a contar esto, es el porqué de la crisis de las empresas francesas. ¿Por qué motivo en 1946 viene el Estado francés a desprenderse de estas empresas en bloque? Y también parte de la misma, en cierto sentido, de la misma mano de esta mirada simplificadora de decir la culpa de la desaparición de los ferrocarriles, los años 90, sí. También ha habido bibliografía que le echan toda la culpa a los ingleses. Claro, también. No, la competencia de los ferrocarriles ingleses, la culpa la tiene los colectivos, la culpa lo tienen, siempre buscamos culpa. Sí. Y es muy interesante plantearse de una manera desapasionada, ver cómo evolucionaron estas empresas. Y hay un tema que tiene que ver con el modo de financiamiento. Estas empresas se financiaban emitiendo no acciones, sino obligaciones negociables. Y cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, les complica a todas tremendamente las finanzas y no pueden pagar sus deudas. Entonces, ya en 1914 empiezan a tener problemas de financiamiento, sumado a que, bueno, no siempre las decisiones sobre el trazado de las redes fueron las más acertadas. Es cierto que tienen la enorme competencia de los ferrocarriles ingleses, pero esa competencia ocurre en el corazón de la Pampa Gringa, no ocurre en el Chaco. Claro. Pero la imposibilidad de pagar las deudas, sobre todo en Francia, ocurre gracias a la crisis. Y después de la Primera Guerra Mundial, que hay un poquito más de tela para cortar al respecto, cuando más o menos están pudiendo poner las cosas en marcha y la empresa Ferrocarril de Santa Fe encuentra el negocio del tanino y de explotar las cargas del Chaco, explota la crisis del 29. Y cuando pasada la crisis del 29 vuelven con todo el esfuerzo a volver a ponerse en movimiento, les aparece la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial deja al país de origen de estas empresas absolutamente arrasado. Francia, después de la ocupación alemana, queda en la lona. Y es el momento donde las empresas dicen no podemos seguir adelante. Hay un par de situaciones muy interesantes respecto a lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con lo que es la administración de las empresas, que en una de ellas directamente estaba la sede en Francia. Claro. ¿Cuántas cosas hay que saber? Hablamos de la década infame, ¿no? De la del 30, de esa década infame de la que escribió Jauretche. De las consecuencias que tiene en el país. Claro. Una crisis que es absolutamente exógena, ¿no? Exacto. Arranca con la crisis de la Bolsa de Nueva York, que originalmente parecería que no iba a afectar a la Argentina, porque es una crisis que tiene que ver con la bolsa, con los títulos, pero que después va a repercutir meses después con la caída enorme de la venta de commodities al exterior. Y claro. Al caer la venta de commodities al exterior, cae el volumen de carga transportada en los ferrocarriles. Entonces, un poco lo que es interesante ver es cómo con la decisión política y
Y el entorno. Claro, en primera instancia, como con el apoyo que le da el gobierno nacional, porque todos estos ferrocarriles se expanden con el régimen de ferrocarriles garantidos, que en realidad también es la que después va a ganar la crisis del 90 en Argentina, pero se crean las condiciones para la inversión. Pero después son factores exógenos en que no puedan funcionar. Claro. Como decía, algunas decisiones proyectuales, decisiones de ruta que, bueno, voy a tratar de contarlas mañana, y espero que la gente que sea amante de los ferrocarriles no se desilusione, porque yo no pienso hablar ni de anchos de vía, ni de tendidos, ni de... No, a mí me parece que es interesante y la gente va a asistir, porque justamente saber la historia, a veces se habla, ya le digo, se habla sin saber, esto lamentablemente es así, se habla sin saber, así que va a ser muy bueno su aporte. Mañana, ahí en jueves 23 de abril a las 19:30 horas, en la sede social, actividad sin cargo, estoy hablando con el doctor arquitecto Rubén Benedetti, a quien le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo. A mí me interesa muchísimo el tema, ojalá pueda llegarme, vamos a ver, son muchos compromisos lo que acá tenemos, pero realmente es muy interesante. Aparte, ir viendo cómo sí, la historia de nuestro país influye, pero también, como usted dice, en estos momentos también hay cuestiones exógenas que realmente afectan a nuestro funcionamiento, más allá de lo que ocurre en las internas de nuestro país, que mejor no traen ese tema hoy. Bueno, me ha encantado conocerlo, muchas gracias, un placer. No, gracias a ustedes. Nos vemos.